Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. En este momento vamos a seguir dando continuidad a esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales, y vamos a ver una doctrina nueva más de la Palabra de Dios. Por ello, pero antes me gustaría como siempre invitarles para que se suscriban al canal, para que compartan, para que le den like. Y bueno, ahora sí, vamos a orar antes de empezar pidiendo la dirección del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad en la cual puedo presentar su palabra nueva vez. Quiero orar en este momento por los amigos oyentes, para que usted bendiga cada una de sus vidas y para que este mensaje pueda ser transformador y pueda ser de nosotros mejores personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema que tenemos para esta ocasión es el siguiente: la naturaleza humana. Vamos a estar viendo esta doctrina a la luz de la Biblia. Y como siempre, me gusta leer con ustedes un pequeño resumen acerca de lo que trata cada tema de esta serie doctrinal. Y voy a leerle un pequeño resumen sobre la doctrina de la naturaleza humana para que podamos ver lo que seguiremos viendo con la Biblia, porque vamos a seguir el formato preguntas-respuesta y para que de esa manera lo hagamos y para que no sean mis opiniones meramente, sino que sean las opiniones que dé la Escritura, la palabra de Dios. Así que voy a leer con ustedes este resumen. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, seres libres para pensar y actuar por su propia voluntad. Cada ser humano es independiente del otro en cuerpo, alma y espíritu. Independientemente dependen de Dios para la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios en ellos se deformó y quedaron sujetos a la muerte y alejados de la presencia de Dios. Por causa del pecado, tanto ellos como sus descendientes participan de una naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal. Pero Dios se propuso reconciliar en Cristo a la humanidad con Él y restaurar su imagen perdida en el hombre por medio del trabajo del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver la primera pregunta entonces. ¿Quién creó al hombre? Génesis capítulo 2, versículo 7 nos da la respuesta. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí cómo Dios fue quien creó al hombre, Jehová. Entonces, el versículo 21 y 22 nos menciona que Dios también creó a la mujer, porque cuando se menciona al hombre en la Biblia, también se menciona a la mujer, como lo vamos a ver ahora en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente pregunta, porque ya vimos que Dios creó al hombre y a la mujer, que eso comprende lo que es la humanidad, lo que somos todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la composición del hombre? La composición del hombre, según lo que ya les leí en Génesis 2.7, es polvo y soplo, porque Génesis 2.7 nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o un alma viviente, traducen otras versiones de la Biblia. Entonces la fórmula de la vida es polvo más soplo, que es equivalente o es igual a lo que es el alma o el ser viviente. Ahora, ¿en qué consistió el pecado del hombre? Es la siguiente pregunta, porque el hombre al principio fue creado a la semejanza divina, a la de Dios. Entonces el hombre tenía una naturaleza que no era caída, tenía una naturaleza que era sin pecado. Entonces, luego el hombre, vamos a ver ahora cómo Dios le había advertido al hombre acerca de este peligro, que el hombre podía llegar a tomar otra naturaleza que no era la que tenía en ese momento, que era la naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a ver en qué consistió el pecado del hombre, porque el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios.
Entonces, vamos a ver lo que Dios le había dicho al hombre en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y luego voy a leer con ustedes Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo por el pecado vino la muerte. Y entonces el pecado es la transgresión a la ley de Dios, como dice 1 de Juan 3:4. Entonces, el hombre, Dios le había dado una ley al hombre, el hombre no podía quebrantar esa ley, pero el hombre la desobedeció porque comió del fruto prohibido. Entonces, la mujer también, y eso comprende lo que es la humanidad, porque todos nosotros seguimos desobedeciendo a Dios de alguna manera, seguimos quebrantando su ley. Entonces, adoptamos luego una naturaleza que no es la de Dios, porque vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias del pecado? Ya vimos que fue la muerte por lo que el hombre hizo al comer del fruto prohibido. Dios le había dicho que iba a morir en consecuencia. La muerte es una de esas consecuencias, según lo que dice también Romanos 5:12. Voy a leer con ustedes en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego nos dice Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10, que cuando el pecado entró en la humanidad, el hombre quedó desprovisto de algo. Génesis 3, versículo 9 al 10 nos dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Cuando el hombre estaba desnudo, es porque estaba desprovisto de la justicia de Dios. El hombre estaba vestido de Dios, estaba vestido de su gloria. Entonces, cuando el hombre desobedece, el hombre entonces se da cuenta de que está desnudo, se da cuenta de que ha pecado, pero ya el hombre eh, había, se había dado cuenta y entonces ahora, a partir de ese momento, toda la humanidad estaría en esa misma situación espiritual, porque nosotros, los seres humanos, seguimos pecando, seguimos fallando, pero nosotros tenemos una esperanza, porque vamos a verla ahora con lo que dice la palabra de Dios en la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? A pesar de que el hombre había dotado una naturaleza caída, pecaminosa, el hombre, vamos a ver si el hombre tuvo esperanza. Bueno, la tuvo porque nos dice Génesis 3:15 de la siguiente manera. Pondré enemistad entre ti y la mujer, eso es Dios hablándoles a la mujer y a la serpiente, a la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Dios le había prometido al hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente no es más que Satanás. Y entonces Él es la raíz del mal, la raíz del pecado, de que nosotros tengamos esa naturaleza pecaminosa. Dios va a hacer eso. Pero también nos decía la profecía que la serpiente también heriría eh, a, la, a la mujer. Y la mujer representa a la humanidad, a todo el mundo, según lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces la simiente es Cristo. También la Biblia nos habla acerca de ello. Lo he presentado también en otros episodios. Entonces, podemos ver aquí nosotros cómo a pesar de que el hombre había pecado, el hombre podía haber muerto en ese momento, pero el hombre no murió, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros leemos el capítulo 2, que Dios había vestido al hombre con pieles, y entonces Dios lo había vestido al hombre. El hombre anteriormente había tratado de vestirse con lo que encontró, pero al final Dios tuvo que vestirlo, tuvo que revestirlo con su justicia
para que el hombre pudiese tener esperanza y pudiese tener salvación. Entonces, Dios quiere restaurar eso de nuevo en nosotros, quiere que volvamos a tener una naturaleza no caída, que tengamos una naturaleza como la de Adán en el principio. Ahora, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Jesús vino a este mundo y Jesús también es llamado en la Biblia como el segundo Adán, porque donde Adán cayó, Cristo es el vencedor. Entonces, por su victoria nosotros podemos tener la esperanza de tener una naturaleza nueva, una naturaleza restaurada, como la que tuvimos en el principio antes de pecar. Porque Cristo vino a este mundo y vivió una vida sin pecado. Nos enseñó cómo nosotros tenemos que funcionar los seres humanos. Entonces debemos seguir su ejemplo, porque al hacerlo, entonces vamos a optar por obtener otra vez la garantía de poder estar otra vez con Dios y de poder disfrutar de las cosas que Él ha creado también, las otras cosas. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos que tomar ahora una decisión, pero antes de tomar esa decisión, haciendo una recapitulación breve de lo que ya hemos visto que Dios crea al hombre, el hombre está compuesto de polvo y de soplo, que el aliento de vida que Dios insufló en el hombre llegó a ser un alma, un ser viviente. Hemos visto que el pecado del hombre consistió en comer del fruto, que Dios le había dicho que no comiera, o porque entonces moriría. Los seres humanos hoy seguimos cometiendo el mismo error de diferentes maneras, porque la palabra de Dios nos dice también que no debemos de hacer ciertas cosas, como por ejemplo matar, robar, tomar el nombre de Dios en vano, deshonrar a nuestros padres. Entonces, de esa manera, entonces, estamos desobedeciendo a Dios, estamos en el camino de la muerte, porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces, vimos cuáles son algunas de las consecuencias del pecado, que fueron que quedamos desnudos, desprovistos de la gloria de Dios, y también por causa del pecado vino la muerte. Y aunque Adán y Eva no murieron en ese momento rápidamente, aunque ellos murieron después, porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios no murieron rápidamente en ese momento porque Dios había provisto algo. Dios había provisto un sacrificio y era que Él iba a enviar a su Hijo para que Él sufriera en nuestro lugar, muriera por nosotros, pagara nuestra condena para que tuviésemos una oportunidad de nosotros volver a nuestro estado original. Entonces, Él nos promete que al final, entonces, Cristo, que es la simiente, va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y va a destruir, va a quitar esa naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos. Y de esa manera vamos a poder estar en una completa comunión con Dios. Ahora sí, por la gracia de Dios, la decisión que tenemos que tomar es la de aceptar la gracia de Dios para nuestras vidas y su perdón por medio de la sangre de Jesús. Porque por la sangre de Cristo es que nuestros pecados son perdonados y es que nosotros podemos tener una naturaleza que puede ser semejante a la suya. Entonces, después de haber visto este tema, me gustaría orar con ustedes para que el Señor nos ayude a tener una naturaleza sin pecado. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque a través de ella nosotros podemos ver quiénes fuimos en un principio y lo que podemos llegar a ser nuevamente. Guíenos, Señor, y ayúdenos a poder seguir su ejemplo. Ayúdenos a vivir una vida sin pecado para que podamos glorificarle y podamos volver a nuestro estado original. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer abajo en el chat y yo con mucho gusto los leeré. Así que les espero hasta la próxima. Bye bye.